Buenas tardes o buenos días. Continuaremos con el tema de máquinas eléctricas rotativas. Ahora haremos una clasificación de las mismas, tanto generadores como motores, y en ambos casos en corriente directa y en corriente alterna. Como mencionamos, tenemos como máquinas eléctricas rotativas los generadores y los motores. Pero también la corriente eléctrica puede ser continua o directa o alterna. Este cuadro nos muestra una clasificación general de lo que son tanto los generadores como los motores. Aquí, por ejemplo, vemos que los generadores pueden ser tanto en corriente directa como en corriente alterna. Los motores pueden ser en corriente directa y corriente alterna. Claro, cuando es alterna puede ser monofásica o trifásica. Y en este cuadro, pues en este lado tenemos cabal las máquinas eléctricas, generadores o motores. Y aquí el tipo de corriente, que puede ser continua o directa y alterna. Y ahí está nuestra clasificación. Un generador, si es de corriente directa, se le conoce como dínamo. Y puede tener 4 tipos de conexiones. Una conexión independiente, una conexión en serie, otra en shunt o derivación y la otra compuesta o combo. Si un generador está conectado, o mejor dicho, nos proporciona corriente alterna, se le llama precisamente alternador, como el de los carros. Y nos puede proporcionar corriente monofásica, trifásica, puede ser de polos lisos y de polos salientes. Esa es una forma de clasificarlos. Los motores también. Si los tenemos en corriente directa, su tipo de excitación puede ser independiente, serie, shunt o derivación, básicamente es paralelo, y compuesta o combo. El compuesto es una combinación de serie y paralelo, pero su nombre es compuesto. Si tengo un motor trifásico, pues también puede ser monofásico, aquí dice polifásico, o sea que tiene más de una fase en nuestro medio, básicamente son trifásicos. Y también están los motores universales. Se les llaman universales porque pueden ser conectados tanto en corriente directa como en corriente alterna. Los motores monofásicos los podemos dividir en síncronos y de inducción. Los síncronos pueden ser por histéresis, por reluctancia o por medio de un imán permanente. Mientras que los de inducción son los jaula de Ordía o los de rotor de Banado. Realmente los que más se emplean son los jaula de ardilla. Pero dentro de los de Banado puede ser de repulsión en el arranque o de repulsión-inducción. Mientras que los jaula de ardilla están de fase partida, que se llama fase partida porque tienen menos de un HP, o sea, los que tienen 3/4, 2/4, medio HP. Tienen con condensador y con espira de sombra. Los más empleados son los de fase partida y los de condensador. Los vemos en muchas aplicaciones, sobre todo aplicaciones del hogar. Los universales pues también tienen muchas aplicaciones, también en el hogar y en máquinas, herramientas. Los polifásicos, que realmente los motores polifásicos, lo que los únicos que nos interesan son los trifásicos.
Tenemos los de inducción y los síncronos. Los de inducción son los más empleados. Y en los de inducción pueden ser de jaula de ardilla o de rotor de banano. También el más común es el jaula de ardilla. Para hacer una apreciación de nuestro estudio, pues vamos a platicar un poco más adelante sobre las máquinas en corriente directa, tanto generadores como motores, pero no nos vamos a detener mucho tiempo en ello. En alternadores, o sea, los generadores de corriente directa, pues vamos a platicar un poco. Lo que más vamos a conversar es sobre motores. Vamos a hablar sobre motores monofásicos de inducción que pueden ser de fase partida o por condensador por ser los más comunes. Pero por sobre todo vamos a hablar de motores trifásicos de inducción de jaula de ardilla. ¿Por qué? Porque son los que más se emplean en la industria. Los motores trifásicos de inducción jaula de ardilla. Eso no quiere decir que nos topemos de nuestro trabajo con un rotor de banado. Pero, vuelvo a insistir, los más comunes son los motores trifásicos de inducción jaula de ardilla. Vamos a ver también en el transcurso del curso por qué se les llama jaula de ardilla. Esta diapositiva, podría decir, está un tanto adelantada a los conceptos que vamos a ver más adelante. Pero nuestro estudio básicamente sobre el que vamos a hablar en los próximos meses está centrado básicamente o más que nada en motores eléctricos. Entonces aquí vamos a ver un concepto que se llama velocidad de sincronismo. Y es una expresión. Realmente la velocidad de sincronismo es el número de revoluciones por minuto. O sea, la cantidad de vueltas que da en un minuto, más conocida como la velocidad del motor. Pueden ver motores de 1800 revoluciones por minuto, de 3600 revoluciones por minuto. Desde aquí vamos a ver que un motor de fábrica, o sea, sin haberle conectado, por ejemplo, un variador de frecuencia, los motores tienen velocidades fijas y que no pueden variarse. Yo no puedo mandar a fabricar un motor de 1500 revoluciones por minuto si estoy, por ejemplo, o si es para Guatemala, que en Guatemala tenemos 60 Hz. Entonces, dependiendo del número de polos, así es la velocidad. Mientras más polos tenga, la velocidad es más lenta. La velocidad está dada por la expresión donde n son las revoluciones por minuto. Aquí está, revoluciones por minuto. Y se da multiplicando 60 por la frecuencia, que en nuestro medio es 60, o sea, 60 por 60, dividido dentro de los pares de polo. O sea, un motor no puede tener, digamos, un polo, porque tiene norte y tiene sur, entonces son pares. Entonces nos referimos a pares de polos. A veces la expresión cambia, dependiendo de que en alguna expresión no usen pares de polos, sino que utilicen solo los polos.
Pero esta expresión, por favor, tengámosla presente. Esta es la que nos da las revoluciones por minuto, o sea, la velocidad del motor. En la diapositiva anterior se platicó sobre las revoluciones por minuto. Un motor, por ejemplo, de un par de polos, o sea, que tenga un polo norte y un polo sur, puede tener una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. Pues es la mayor velocidad que puede tener un motor. Si tiene dos pares de polos, o sea, dos nortes y dos sur, serán 1800 revoluciones. Si es de tres polos, 1200 revoluciones por minuto. Y si es de cuatro polos, 900 revoluciones por minuto. Esos son los más comunes. De mayor polo, pues son más difíciles de encontrar. Y es más, mientras más polos tenga, el motor es más caro. Aquí estoy dando un cuadro de motores comerciales. Hay una clasificación. Por ejemplo, tenemos los motores de corriente continua, los motores universales y los de corriente directa. Los de corriente directa son los que aparecen acá y son las mismas conexiones explicadas anteriormente. El universal, como les platiqué, pues se puede conectar en ambos casos. Y los de corriente alterna, pues son realmente los de mayor demanda y difusión. Aquí hay unos motores monofásicos, unos lineales. Están los monofásicos, los lineales y por supuesto los trifásicos. Dentro de los trifásicos están los asíncronos y los síncronos. Y dentro de los asíncronos están los de jaula de Ordía y de rotor de Banado. Nuevamente, por acá es donde tenemos nuestro esquemita de los más empleados. Más sin embargo, de los síncronos existen otras clasificaciones de imanes permanentes, de reluctancia, de polos salientes, por ejemplo. Es esta clasificación que está por acá. También tenemos el caso especial de los lineales, que los hay de inducción y de imán permanente. Realmente los lineales son digamos, un caso un poco más específico. Y por supuesto tenemos los motores monofásicos, que también los tenemos síncronos y asíncronos. También aquí seguimos la línea de los motores síncronos, jaula de Ardía. Y dentro de los de jaula de Ardía, pues existen alguna clasificación dentro de esa misma. Por ejemplo, tenemos los de condensador de arranque, que son estos que están de segundo. El primero es lo que se llama split phase. Tenemos los de condensador permanente, los de polos sombreados y los que tienen condensadores de dos valores. Realmente los más empleados también son los de jaula de Ardía, con condensador de arranque y con condensador permanente. Esos son los más comunes, aunque también los de condensadores de dos valores, pues depende de la aplicación, pueden aparecer. El split phase es el que conocíamos como fase partida, pues son los motores pequeños. Pero estos pertenecen a una marca en particular y como ustedes ven, su catálogo habla cabalmente de una clasificación muy similar a la que hicimos anteriormente.